Hoy celebramos a la Virgen María con el título de Madre de Dios. La Iglesia en sus orígenes ya tenía una celebración cercana a la fiesta de la Navidad, donde celebraban la maternidad de la Virgen María. Pero después hubo un concilio, el concilio de Éfeso, que en el año 431 declaró solemnemente el dogma de María, Madre de Dios, ¿no? Conocida como en griego la Theotokos. Los concilios en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, siempre fueron referidos a Cristo, y es por Cristo que se define a María, Madre de Dios, porque hubo algunos cristianos de aquel tiempo que empezaron a tener ciertas diferencias con respecto a si Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre desde la concepción, o si hubo un momento de la vida de Jesús en que el ser hijo de Dios le viene puesto, ¿no?, como por añadidura. Algunos querían separar en Jesús la naturaleza humana de la naturaleza divina. Algunos no podían entender que un hombre fuera verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, bueno, hubo bastante discusión, reflexión, hasta que en un momento se reúnen en un concilio los obispos de aquel momento y definen para toda la Iglesia, incluso en aquel momento éramos una única Iglesia, la Iglesia cristiana, definen tanto para la Iglesia de Oriente como de Occidente a María, Madre de Dios. La división de la Iglesia, la primera división, viene en el año 1051, por ahí. O sea que hubo 1000 años que caminamos juntos, y por eso rezamos por la unidad de los cristianos, para que algún día volvamos a caminar juntos. Y la reflexión que hacen en aquel momento en el concilio es que si Jesús, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, es verdaderamente el Hijo de Dios, y María es la que lo concibe en su seno y la que lo da a luz, es entonces la Madre de Jesús, y por lo tanto, si Jesús es Dios, también María puede ser llamada Madre de Dios, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en él no hay división, y es Dios desde la concepción. Entonces de ahí viene el título de María, Madre de Dios. Y nosotros lo decimos repetidas veces en el Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y el Evangelio de Lucas nos muestra ese momento en que, luego de que el ángel les anuncia a los pastores que ha nacido el Salvador, y la señal que les habían dado era que iban a encontrar a un niño acostado en un pesebre envuelto en pañales, ellos relatan lo sucedido en esa noche, ¿no? Dice, los que los escuchaban quedaron admirados, y luego dice, María conservaba todas estas cosas en su corazón. María es para nosotros modelo de creyente, modelo de discípula. Por eso dice San Agustín que María, más feliz que por ser Madre de Dios, ha sido feliz por ser discípula. ¿Recuerdan ese momento en que cuando alguien lo ve pasar a Jesús, le gritan, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron? Y Jesús responde, benditos o felices, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bueno, María fue bienaventurada, fue bendita, fue feliz por ser la madre, pero también fue feliz porque fue discípula, porque escuchó la palabra, y la escuchó de tal manera y la puso en práctica de tal manera que esa palabra se hizo carne en ella. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿cómo tengo que hacer para ser discípulo? Y mirar a María. María es la que se pone a los pies del Maestro. María es la que escucha y conserva lo que escucha en su corazón y lo pone en práctica. María va haciendo en su vida también un proceso
de fe, como también estamos llamados todos nosotros a hacer un proceso de fe. Cuando el ángel le anunció a la Virgen María que va a ser la madre del Salvador y le dice, le vas a poner por nombre Jesús, porque significa que Dios salva, ahí en el nombre está la misión que la persona va a cumplir al venir a este mundo. María en ese momento no tenía toda la historia ante sus ojos. María dice sí, porque confía en que si viene de Dios es lo mejor, es lo más bueno que le puede pasar. Pero María no sabía que ese sí le iba a complicar la vida. No sabía que el hijo iba a nacer en Belén porque era la ciudad de David y que tenían que ir ahí por ese censo, y así se cumplía que dijo que el Mesías tenía que nacer en Belén. María no sabía de la huida a Egipto, no sabía del maltrato que el hijo iba a sufrir, no sabía que iba a venir una muerte, y una muerte en cruz. María, dice el Evangelio, conservaba todas esas cosas en su corazón, y seguramente María en cada acontecimiento fue comprendiendo un poco más lo que significaba ese sí. En cada acontecimiento fue entendiendo las palabras, como por ejemplo también en el Evangelio de Lucas, cuando Simeón le dice, ¿quién es ese hijo que está llevando en sus brazos? Es el Salvador, pero una espada te atravesará el corazón. Y así se conocerán los pensamientos íntimos de muchos. Todo eso María lo fue comprendiendo a medida que iban pasando las cosas, y lo comprende plenamente en Pentecostés. Entonces, contemplando nosotros, mirando la vida de María, también podemos entender cómo debe ser nuestro proceso de fe. Nosotros vamos mirando a Dios, mirándonos las Escrituras y mirando nuestra propia vida, intentando, mientras vamos viviendo, caminando por este mundo, vamos intentando descubrir lo que Dios nos va diciendo, lo que Dios nos va pidiendo en cada momento de nuestra vida. A veces suceden cosas en nuestra vida que del momento no las entendemos, no terminamos de comprender el por qué o el para qué, y a veces nos preguntamos, y pasado el tiempo empezamos a entender o a descubrir el por qué y el para qué de muchas cosas. Bueno, así le pasó también a la Virgen María, que en este último día del año, no voy a hacer un balance del año ahora porque creo que nos da saldo negativo, me parece, en algún aspecto. En otros aspectos nos da un saldo positivo, porque si llegamos a esta altura del año y estamos acá, porque tuvimos fuerza que vino de arriba y nos mantuvo en pie. Pero también es cierto que hay muchos que la están pasando mal, o que la han pasado mal por cuestiones de salud y por cuestiones laborales. Bueno, en este momento ponemos en la mesa del altar la vida misma, y la vida misma tiene momentos de felicidad y tiene momentos difíciles. Es la vida, esa vida, todo esto que vivimos durante este 2020 que va a ser innombrable, todo lo que vivimos durante este 2020 lo ponemos sobre el altar. Se lo entregamos a Dios y le pedimos a Dios que nos siga dando fuerzas, que nos siga iluminando para vivir de la mejor manera posible el año que comienza, el 21. Quiera Dios que el 21 traiga esas bendiciones que estamos esperando, y una de ellas, creo, es la curación para este virus. Pero aparte del coronavirus, nosotros tenemos otros males que no se curan así nomás. Ayer fue el aniversario de los chicos de Cromañón, fruto de lo que ya sabemos, ¿no? De la corrupción, del apetito de dinero, tantas cosas. Y el mismo día del aniversario de la muerte de los chicos de Cromañón, se aprueba una ley que va a traer más muerte, que no va a solucionar el problema de los embarazos no deseados, no va a solucionar el problema, como se nos quiere decir, de
de las violaciones, no va a solucionar, al contrario, ¿no? Un problema no se arregla con otro problema, porque cuando la vida comienza, empieza todo un proceso en el cuerpo de la mujer, que una cosa es cuando lo interrumpe la misma naturaleza y otra cosa es cuando lo interrumpe el ser humano. Y ese proceso que se truncó queda ahí, generando más dolor. Y no hablo porque me lo invento, sino porque he acompañado personas que pasaron por esa situación. Y a los 80 y pico de años se están muriendo y sufren por el aborto que les hicieron cometer, porque no decidieron en aquel momento. Entonces, esto es una trampa, no va a traer ninguna solución. Y tenemos nosotros como comunidad que crecer, iluminados por la Virgen, para saber acompañar a aquella mujer que quedó embarazada y no lo esperaba. Porque sucede eso, sí, seguro que sucede. Tenemos que poder saber acompañar a esas personas, como también tenemos que saber acompañar a la mujer que pasó por esa situación de aborto, sin juzgar. Solo Dios conoce los motivos. Tenemos que acompañar, sin juzgar, sostener, acompañar, ayudar. Nuestra tarea es esa. Que el Señor nos ilumine, nos fortalezca para crecer como personas y ayudar a los demás a crecer como personas. Y crecemos como personas cuando nos encontramos con Cristo. Él vino a nosotros para darnos la dignidad de hijos de Dios y para elevarnos como seres humanos. Que el Señor nos dé las gracias que más estamos necesitando y que nos acompañe en el año que comenzamos.